Bien, bienvenidos al curso GF 4101 de Simbología Aplicada. Esta tarde veremos, como dice la presentación ahí, la inversión de curvas de dispersión a través del método del vecindario, que es la presentación teórica que quedamos pendientes de la primera parte de este curso. Y con eso dejo con ustedes a el grupo que va a presentar de Catalina, Felipe e Isadora. ¿Alguna consulta antes de iniciar la presentación? Súper. Si no hay consultas, los dejo con ellos para que les cuenten sobre qué trata esta última parte del módulo. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, cuerpo docente. Mi nombre es Catalina y junto a Felipe e Isadora les vamos a contar hoy día sobre el proceso de inversión de curvas de dispersión. Bueno, para empezar, el proceso de inversión tiene como objetivo principal generar un modelo de suelo estratificado en donde el perfil obtenido depende principalmente de la velocidad de ondas de corte y de la profundidad de las capas, como se puede ver en la figura a la derecha. Lo importante de la inversión es buscar el modelo de mejor ajuste de acuerdo a las observaciones realizadas. También es importante hacer notar que existen diferentes tipos de algoritmos para este proceso, los cuales se dividen principalmente en algoritmos de búsqueda local y en algoritmos de búsqueda global. Bueno, antes de hablar de la inversión como tal, debemos definir lo que son los métodos de Monte Carlo. Los problemas sísmicos son difíciles o imposibles de resolver con teoría inversa lineal, ya que esto conlleva calcular derivadas parciales en espacios muy irregulares. Así, los métodos de Monte Carlo, los cuales son métodos de optimización estocásticos de búsqueda directa y sin cálculos de derivadas, fueron vistos como una muy buena alternativa en los 80s para la búsqueda de soluciones en algoritmos de inversión. Se menciona que estos pueden ser local o global, ya que esto en verdad depende de la escala que se desee abarcar del espacio de muestreo. Bueno, algunos de los algoritmos usados históricamente en problemas geofísicos son el algoritmo genético, el cual intenta emular la cruza de los mejores genes de una determinada especie mediante la combinación de mejores soluciones encontradas. Luego el algoritmo de enfriamiento o analizamiento simulado, el cual mediante su búsqueda probabilística intenta simular el enfriamiento de un metal, siendo la temperatura su parámetro determinante para poder ser más o menos explorativo. Este algoritmo se divide en particular en dos subalgoritmos. El método de Metropolis-Hastings, el cual ejecuta y acepta el paso de una caminata random dependiendo del parámetro de temperatura y de una condición mínima que debe cumplirse para dar y aceptar este paso. El segundo método sería, y el más importante para esta presentación, o sea, no más importante, pero para lo que sigue, el método sampleador de Gibbs, el cual se diferencia del anterior en que en este método, al efectuar una perturbación, la caminata random es siempre efectuada o aceptada, o sea, sin una condición mínima para aceptarla. El paso ejecutado depende de la función de densidad de probabilidad, la cual se define según los valores de Misfit, a definirse más adelante lo que son los valores de Misfit, pero que básicamente no es más que la diferencia entre los modelos sintéticos y la observación. Como se aprecia en la figura, la función de densidad de probabilidad depende de las celdas de Voronoi, que son esas celdas irregulares que se muestran allí. Que en este caso, en el eje horizontal, corta el punto A. Este método es importante, ya que a partir de él se define el algoritmo predominante a estudiarse, o sea, el algoritmo... No vuelve al anterior, por fíjate. Se define el algoritmo predominante a estudiarse, que es el algoritmo del vecindario. Lo primero a destacar de este algoritmo es que el algoritmo hace uso de las celdas de Voronoi, que es un patrón que se encuentra en la naturaleza, como los caparazones de tortugas, por ejemplo, o también llamados vecindarios, los cuales subdividen el espacio de búsqueda. Esta subdivisión es importante ya que con ella puede hacerse uso incluso de los métodos antes mencionados, haciendo más eficiente estos algoritmos. Pero para fines de esta presentación se hará uso de estos vecindarios solo, con el algoritmo que lleva su nombre, o sea, el algoritmo del vecindario. Dale nomás. Ya. Antes de hablar del algoritmo en sí, creemos necesario hablar a grandes rasgos de cómo funciona la inversión, ya que esto no es para nada simple. Primero, cabe destacar en cuanto a sus parámetros, que se trabaja con 4 parámetros principales.
la densidad y la velocidad de onda P del medio se dejan como constantes. Y la velocidad de corte S y la profundidad y cantidad de capas del medio se dejan como variables, pero fijando límites máximos y mínimos para sus valores. En cuanto a los pasos de la inversión, estos se pueden enlistar a grandes rasgos como los siguientes. Primero, se genera un modelo de capas a partir de los 4 parámetros especificados anteriormente. Luego se perturba este modelo sintético, o dicho de otra manera, se efectúa un proceso forward para generar una curva de dispersión sintética. Lo siguiente es comparar la curva de dispersión sintética con la observada, o sea, la curva de dispersión real. Y a partir de eso generar datos de misfit o ajuste para ese modelo o combinación de parámetros en particular. Luego, en el espacio de función de misfit, o sea, el de la diferencia entre el modelo sintético y el observado, se crea una celda de Voronoi o vecindario para definir los vecinos cercanos de este modelo según alguna norma de distancia que puede ser, por ejemplo, una norma L2. Finalmente se realiza una caminata random dentro de esa celda guiada por una función de densidad de probabilidad, muy similar a lo realizado en el método de Gibbs mostrado en la diapositiva anterior, pero dejando un valor de 0 para la probabilidad fuera de la celda, de manera que el sampleo solamente se efectúe dentro de la celda, como se muestra en la figura para esa celda que es gris en particular, donde la caminata se efectúa solamente dentro de la celda. Y arriba es 0 la función de probabilidad y solamente toma valores dentro de la celda. La diapositiva siguiente. Bueno, y en cuanto al algoritmo del vecindario como tal, cabe destacar que el tamaño y forma de los vecindarios no son impuestos desde afuera, sino que estos son determinados automática y únicamente por las muestras previas del algoritmo. También el algoritmo solo le importa que también encajan los modelos a los datos, ya que solo usa rango de misfit y no busca o mide un óptimo. Esto es bueno y eficiente, ya que es más fácil responder a la pregunta ¿es un modelo A mejor que B? Hay que cuantificar exactamente qué tan mejor es un modelo A un modelo B. Ahora, este algoritmo tiene pasos determinados para crear posibles modelos a partir de sus dos parámetros principales, NS y NR. Para poder explicar esto, se ocupará como ejemplo la figura aquí presente en la diapositiva. Estos pasos son, primero, generar uniformemente o de otra manera un set inicial de NS samples o muestras en el espacio de parámetros, que sería la totalidad de los datos que se muestran en la figura. Luego, un segundo paso sería calcular la función de misfit o de ajuste para los NS modelos más recientes generados, o sea, todos esos modelos, y determinar los NR modelos con menor misfit de todos los modelos generados hasta ahora. Entonces, por ejemplo, digamos que los NR modelos que tienen mejor ajuste son estos dos del medio. Y después, en el tercer paso, se generan nuevos NS modelos mediante una caminata random uniforme dentro y solo dentro de las celdas de Voronoi de cada uno de los NR modelos escogidos. Esto es, dentro de cada una de esas NR celdas, para este caso sería esas dos celdas, se generan NS dividido NR nuevos datos mediante caminatas random. Luego de esto, en el paso 4 se vuelve al paso 2 y se vuelven a ejecutar nuevamente nuevos NS datos, escogiendo nuevamente NR mejores datos y así continúa el algoritmo. Bueno, siguiendo con el algoritmo del vecindario, se tiene que, de sus características principales, como ya se habló en la diapositiva anterior, es la random walk. Esta caminata aleatoria consiste en un movimiento de búsqueda que utiliza cadenas de Markov. Y las cadenas de Markov funcionan considerando los resultados de la iteración anterior y utiliza pasos probabilísticos para buscar nuevos vecindarios dentro de los mejores modelos que se eligen de la iteración previa. Otra característica de la random walk es que se añade una función de densidad de probabilidad en el algoritmo, de manera que todo paso aleatorio que se dé fuera de la celda de Voronoi sea igual a 0. Por otro lado, para la construcción de los vecindarios, en este algoritmo en particular se suele usar la norma L2, y una de las posibles funciones para el cálculo de los misfit que fue utilizada en las investigaciones estudiadas es la función chi cuadrado, que se puede observar aquí. Bueno, otro par de procedimientos importantes a considerar en este algoritmo son el escalamiento dinámico y el aplicar condiciones a los parámetros físicos.
Estos dos procedimientos en particular mejoran drásticamente la exploración y entregan resultados mucho más robustos. El escalamiento dinámico consiste principalmente en redimensionar los parámetros de búsqueda a medida que el algoritmo va creando vecindarios de estudio más pequeños. En la figura a la derecha se observan 6 gráficas distintas, en donde las 3 superiores entregan resultados de procesos de inversión sin usar escalamiento dinámico, mientras que las tres gráficas de abajo entregan los resultados de un proceso de inversión que sí ocupa escalamiento dinámico. Como se puede observar, las 3 gráficas de abajo entregan resultados con misfit con valores muchísimo menores a los misfit que se observan en las 3 figuras superiores. Y por otra parte, es importante mencionar que este algoritmo utiliza 2 parámetros que ya fueron nombrados previamente, que son NS y NR, y se tiene en particular que a mayor NR el proceso de inversión es más explorativo, mientras que a mayor NS las celdas se actualizan menos. ¿Aló? ¿Me caí? No, yo te sigo escuchando, pero Sí, como que no decía nada. ¿Laisa? Ay, perdón, estaba muteada, lo siento. Perdón. Ya, bueno, ahora sí. Que podemos encontrar 3 aplicaciones del proceso de inversión. En primer lugar está la diferenciación litológica, que esto hace alusión a la diferencia que existe en las formaciones geológicas. Esto quiere decir que el proceso de inversión sirve para diferenciar el subsuelo de acuerdo con las características de las rocas que lo forman. Por otra parte, tenemos la exploración mineral. Aquí el proceso de inversión se aplica de manera que obtenemos, como había explicado Catalina anteriormente, un perfil de profundidad versus velocidad. Entonces, debido a esto, podemos caracterizar el subsuelo y la exploración mineral resulta más amigable, más fácil. Y por último está la definición de la estructura sísmica de la corteza. Bueno, podemos encontrar distintas ventajas y desventajas de este método. Una de las ventajas principalmente es que este método es conceptualmente simple. Esto se debe a que tiene un máximo de 2 parámetros de control solamente. Por otra parte, también el tiempo de ejecución es menor que en los otros métodos, y este va a depender de la dimensión y el número de muestras. Luego, las desventajas que tiene este método es que no hay una unicidad del resultado. Esto quiere decir que hay diferentes modelos que se adaptan a las soluciones, o sea, hay diferentes modelos que son diferentes soluciones, y por lo tanto este resultado no es único. Y bueno, para resolver este problema de la unicidad, lo que hace es que se añade más información geológica o de parámetros geofísicos en la inversión. Por lo tanto, que se necesita más información para resolver el problema de este método. Bueno, y a modo de conclusión, decimos poner como 3 características que encontramos importantes de este algoritmo. En primer lugar, si el NS y NR, que son las muestras, estas aumentan al mismo tiempo, este algoritmo se vuelve más exploratorio, es decir, más robusto como muestreador, pero sin embargo es menos eficiente al optimizar. Por otra parte, este algoritmo del vecindario va a reducir la función misfit de manera eficiente, y esto se debe a que el muestreo se concentra en diferentes regiones del espacio de parámetros. Y por último, el escalamiento dinámico entrega resultados más robustos y con menor función de desajuste o misfit que en comparación con los procesos que no se utiliza este concepto, si lo podemos llamar. Bueno, y estas son las referencias que utilizamos al realizar la presentación. Y estas son las preguntas que planteamos. No sé si tienen alguna pregunta aparte.
¿Alguna duda para sus colegas sobre el método del vecindario? Yo no entiendo la pregunta 5. ¿De las aplicaciones? ¿Cómo dos aplicaciones del proceso de inversión de las curvas de dispersión? ¿Cómo aplicaciones? ¿Dos ejemplos? ¿Dos casos? No, no cacho. Claro, como en qué se puede utilizar como los resultados de la inversión, Ah, como que se ya, hace con esa información. ya. Ok, eso sí, ahora sí lo entendí. Sé cuál es la respuesta. Gracias. ¿Alguna otra duda que no haya sido la del profe? Muy bien, no habiendo más consultas. Ahí, gracias, Catalina. Bueno, las consultas, bueno, estaban ahí y yo ya les soplé una, así que las otras las van a subir los ayudantes. ¿Alguna duda antes de iniciar? Yo, la verdad, no tengo duda. Yo creo que tocaron los puntos más relevantes. Uno hicieron una mezcla de los dos trabajos en términos del de Sandbridge y el de Wadelet, que es de el escalamiento dinámico y el de imponer restricciones fijas, que eso no estaba en el trabajo de Sandbridge. Y eso lo hace que el sampleo, cada corrida sea más eficiente porque te acerca más al resultado con menor error, que ese es el punto. Solo quiero resaltar, como bien dijeron sus colegas, sus compañeros, que no muestra, no llega como, no hay unicidad, no se llega a un resultado que uno puede hablar del mínimo en la corrida que uno hace, pero si uno hace varias corridas, siempre puede cambiar un poquito ese parámetro, sino que uno más bien llega a una familia de resultados que son muy probables que sean el óptimo si es un problema que no es muy complejo. Y esa es la gracia de estos métodos. ¿Algún otro comentario? Bien, ahora no sé si le va a seguir Kellen o Rogelio, me cuentan para ponerlos como confitriones. ¿Tú seguís, Rogelio? ¿O está hecho una máquina en las presentaciones, Rogelio, hoy día? Me toca a mí, bro. Hoy es mi día, hay que terminar completo el día. Hay que hacerla, ya estamos en esa. Sí. Ya. Hola, hola a todos. Vamos a comenzar con la parte práctica. Vamos a hacer un pequeño resumen de dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Hasta acá, así como haciendo corte de caja, ¿no? Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Bueno, llevamos el arreglo FK, hay dos, el mediano, corto o grande. En este caso yo tenía el mediano y un corto, y marca una curva o una tendencia de una curva de dispersión, ¿no? En velocidad, en el eje Y y en frecuencia en el eje X. Para el mediano y para el corto, ¿no? Entonces vemos que por aquí no hay una buena definición para el corto, y el mediano, bueno, parece que es un poco más estable, ¿no? Entonces agarramos la parte solamente que nos interesa después de procesar y vemos quizá que después de entre los 10 y los 15, como por aquí, a lo mejor coincide también por acá el corto, que es la parte que nos interesa de alta frecuencia, y ahí cortamos, ¿no? En este caso no están en la misma escala. Pero la idea es que tengamos estos dos FK. Hicimos también la parte de SPAC. Yo tengo el SPAC mediano, donde tengo una parte de aquí de mayor energía, que se correlaciona con las funciones de Bessel, que también ya platicamos. Y vamos a cortar solamente la parte que nos interesa, solamente la parte del integrador de frecuencias, que es donde se acumula la mayor cantidad de energía, y para acá ya parece que hay mucha dispersión, que no se ve nada. Ese es el arreglo mediano. Ahora, el arreglo pequeño, ¿sí? Parece que construye o suma un poco más altas frecuencias, pero no logra también construir todo bien en una curva completa. Entonces,
agarramos parte del mediano y parte del pequeño, que es con lo que vamos a trabajar en la parte de SPAC, que es baja frecuencia. Acuérdense también de poner sus funciones de autocorrelación. Y en la parte de HMB, bueno, tenemos los 4 HMB de los 4 puntos que nosotros habíamos calculado. Nos damos cuenta que son diferentes. En algunas, aquí por ejemplo, en esta frecuencia es muy grande para la estación 12, en cambio para la estación 17 pues es muy pequeñito, ¿no? Entonces nos está hablando de un efecto que quizás sea muy local en el 12, que no se vea en 17. Igual también en 18, que no se vea en 14. Entonces, hay señales que, a pesar de que parezcan que tienen mucha amplitud o que puedan ser quizá importantes, bueno, pues ya también el contenido de la frecuencia estamos muy altos y no se ven todas, ¿no? Eso nos puede dar un indicio de que si nuestros datos son congruentes o no. Hay 8 puntos de medición. En este caso solamente son 4 de 8. ¿Sí? Se midieron 2 veces. Entonces hay que hacer, o ustedes tuvieron que haber hecho, o hay que hacer los 8. ¿Sí? Después vemos todas totales, y vemos, bueno, que quizá este pic todos lo ven, aquí abajo no todos lo ven, esta caída todos lo ven, ese comportamiento, hasta por acá. ¿Sí? De aquí para acá, ya cada quien hace lo que quiere. Entonces, esta parte de aquí podemos un poco descartarlo. No quiere decir que esté mal, simplemente que son efectos que quizá no sean del suelo, sino son muy, muy locales, o en este caso muy someros, ¿no? Quizá los primeros 20 centímetros, 30 centímetros, estamos hablando de esto, ¿no? Entonces ahí sí puede variar, depende de los sensores, pero bueno, no es el objetivo acá, ¿no? Entonces podemos solamente cortar esta señal, quizá dejamos este pic como a lo mejor desde punto 2, punto 3, y verlo hasta a lo mejor 20 Hz, ¿no? La parte que nos interesa. Entonces lo puse todo completo para que vean que hay también señales que no coinciden y no pasa nada, ¿no? Hay que ver que pueden ser otros efectos muy, muy locales. Hasta acá vamos con HMB. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, sacamos el promedio de todas. Y vemos también aquí que hay mucha dispersión. Este es el promedio y estas punteadas son la dispersión. Entonces, quiere decir que hay un resultado que es 4 más menos 3, ¿no? Entonces, decir que hay un terremoto con recurrencia que hay un terremoto que se repite cada 80 años, más o menos 50 años, pues entonces ese más o menos ya resulta como un poco no creíble, ¿no? Que sea cada 80 años, ¿no? Hay mucha dispersión, hay mucha variación con respecto al promedio. Entonces, ya aquí podemos ver que podemos cortar hasta 20 quizá, seguirnos por acá, y a lo mejor por punto 2, ahí está la señal, ¿no? Entonces, de punto 2 a 20, parecería que aquí tengo yo respuesta, ¿no? Un poco, si ayuda a resolver un poco las preguntas que tenían ustedes sobre HMB, sobre qué señal es la que, o qué intervalo es el que ustedes utilizan, bueno, en el que se va congruente en todas, ¿no? Yo recomiendo eso. Ahora, la curva de dispersión. Yo ya junté todas las curvas, junté la parte del SPAC, del mediano, junté la parte de FK mediano, junté la parte de FK corto, y junté el FK activo. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta hacerlo en el SPAC to DISP, todo esto, porque después del SPAC to DISP, ya que junté todo esto, me permite volver otra vez a hacer un pic de la nueva curva de dispersión. ¿Sí? Entonces yo hago un pic de la nueva curva que tendría que seguir un poco la tendencia, ¿no? Que es la que debemos usar. ¿Sí? Un poco la tendencia con los FK pasivos y activos, y el SPAC es para baja frecuencia. Entonces ya generando esta curva de dispersión, ya tengo el resultado final, ¿no? Todo esto que hice, todo este procedimiento que realizamos, es para calcular esta curva negra. Para eso, o sea, parecería poca cosa, pero este es el modelo de velocidades, esta es la curva con la que vamos a estar trabajando. ¿Qué nos dice esta curva? Bueno, que en alta frecuencia tenemos una capa de velocidad aproximadamente en 200, 250 más o menos, y para la baja frecuencia, que en este caso es como 4 Hz, tenemos una velocidad de entre 500, 600, ¿sí? Entonces mi sitio, por velocidad máxima en semiespacio, puede tener 500, 600 de semiespacio, y la capa somera puede tener 200, 300. Entonces, con el simple hecho de yo ver mi curva de dispersión, sin tener que invertirla todavía, yo puedo darme una idea o puedo hacer una estimación de qué es lo que yo pudiera estar esperando en mi lugar, ¿no? En mi sitio de estudio. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, nos vamos a un apartado o un modulito, que se llama D-Inver, ¿sí? Que es la inversión de la curva de dispersión, y eso está en Jobsy. ¿Por qué comentarles esto? ¿O por qué esta curva? ¿Cuál es la importancia de esta curva? ¿O por qué todo el curso se resume a esta curva? Bueno, porque la clasificación de la norma chilena, la NOCH 433, de diseño sísmico, clasifica los suelos de acuerdo a su velocidad de onda de corte. Entonces, este suelo, ya así como
bueno, este sitio, así como lo estoy viendo ya en curva, ya tiene una clasificación. Pareciera aquí que no es roca, ¿no? No puede ser clasificado como A. Parece que tampoco es un suelo que corresponde a B, quizás es un suelo de muy baja velocidad. Entonces, depende de esa clasificación. Yo los invito a leer la norma, Notch 433. Pueden ustedes definir qué tipo de suelo es. Obviamente el suelo más, es el D, que es el menos competente, es el suelo donde sí, casi estamos hablando de velocidades muy bajas, creo que 300, por ahí cerca de 300. Estoy buscando la norma, encontré una viejita, no encontré la nueva, pero bueno, creo que ustedes la pueden también por ahí buscar, ¿no? Y leerla, ¿no? Yo la recomiendo. Entonces, hasta acá vamos a trabajar en el Dimber y vamos a cargar esta curva. Preguntas, dudas. Ahora sí viene la Inquisición. ¿Alguien ya llegó hasta acá? ¿Alguien ya tiene esta curva de final? Este pic de esa curva. ¿Alguien tendría problemas para llegar hasta acá? Si tendrían problemas para llegar hasta acá, escríbanos un correo, que leen a mí, y intentemos llegar, porque este es el inicio, ahora sí que el inicio del fin. ¿Sí? Este es el inicio de lo que continuamos, que es la parte de inversión. Si no es sencillo o si están muy lejos de llegar todavía a esta curva, pues quizá les demora un poquito más, ¿no? Pero si tienen dudas, acérquense y no hay problema, ¿no? Y intenten avanzarle también mientras puedan. Entonces, dudas, preguntas de esto. Hasta acá vamos, ¿eh? No dije nada nuevo, nada más hice una especie de recordatorio de dónde estamos. ¿No hay dudas? Bueno, si no tienen dudas, voy a compartirles la parte del D-Inver y vamos a empezar a procesar la curva que ya tenemos, ¿eh? Entonces, voy a compartir pantalla y voy a compartir mi pantalla 2. ¿Ya? Bueno, vamos a ir a la parte de D-Inver. Aquí está el módulo D-Inver. Tiene aquí file, vista, correo, herramientas, ventana, etc. Y aquí hay unos apartados donde nosotros podemos cargar la curva que tenemos. En este caso nosotros tenemos una curva de dispersión. Si yo veo aquí donde dice autocorrelación, que son las funciones de Bessel, que vimos que se ve cómo está la caída, ahí yo le puedo poner opciones, propiedades, y guardar ese archivo TXT de la caída, ¿no? De la función de autocorrelación. Ya que la guardé en archivo TXT, también la puedo cargar aquí. Hay otro módulo donde también puedo calcular la elipticidad, como una especie como del H sobre B, pero es del valor de la elipticidad, y también lo puedo cargar acá. Si conozco la frecuencia fundamental y la amplitud de la elipticidad, también la puedo cargar acá. La refracción, si tengo datos de refracción, también, de velocidad de onda P. Si tengo datos de refracción de velocidad de onda S, también. Entonces, el D-Inver me permite invertir todo esto junto, si yo lo tengo. En este caso, nosotros podemos generar la dispersión, la autocorrelación y la elipticidad. Eso se puede generar. Si alguien quiere saber cómo, bueno, pues igual me escribe y lo podemos ver. En este caso, nosotros solamente tenemos la dispersión. Entonces, le damos aquí en dispersión, activamos la casillita y me dice, le doy aquí en set y me dice cargar. Entonces, cargo mi curva, en este caso yo tengo por acá, le doy a elegir, me sale esta ventana y me dice aquí la frecuencia, la lentitud y ya, está, ¿no? Cargada. Si alguno de estos parámetros de aquí está mal con respecto a lo que nosotros le estamos metiendo, lo modificamos como ya lo vimos con Kele, ¿no? Aquí le podemos decir, no es cierto, esta no es la frecuencia, este es el periodo, o esta es la velocidad, o este es el... ¿sí? Pero bueno, aquí está bien en este caso. Le damos OK y ya cargó la curva del lado derecho. Le vamos a dar doble clic para verla en velocidad. Es un poco como... podemos un poco acostumbrarnos a verla. Y vemos que está ahí la velocidad. Entonces, tenemos una curva que va hasta los 20 Hz y parte desde los 3 más o menos, ¿no? Desde 2.9. Entonces, es una mega curva, es una curva extensa, pero gracias a que hicimos varios métodos. ¿Sí? Hicimos el SPAC, mediano o grande, o pequeño, mediano o grande, el que sea, cualquiera de los tres que tengamos. Hicimos FK pasivo, hicimos FK activo, ¿sí? Y se pueden seguir aumentando otras técnicas, tanto para mejorar en alta frecuencia o en baja frecuencia, ¿sí? Entonces eso ya
queda a criterio, ¿no? de ustedes o del proyecto en realidad. Si hay recursos y quiere detalle, somero y profundo, bueno, hay que hacer una curva más extensa. Si no lo hay, como casi siempre sucede, que todo tiene que ser barato y rápido, pues hay que intentar hacer lo que se tiene con lo que se puede, ¿no? Entonces, vamos a invertir esta curva, ya la tengo yo aquí, ¿sí? Ya la tengo bien definida. ¿Qué tengo que hacer? Muestrearla. Entonces la voy a poner Action, la voy a poner Resamplear, y la voy a muestrear desde el inicio hasta el fin, y le voy a dar 20 muestras. Le voy a dar 30 muestras. Vamos a ver cómo está con 30 muestras. Le doy OK. ¿Para qué? Si se dan cuenta aquí, el espaciamiento no viene, quizás es pequeño, es muy grande. Esta ya está resampleada, pero vamos a volver a hacerlo para que vean cómo, aunque le pongo menos muestras, no se modifica tanto el resultado, ¿no? Mira, ahí está, ya, ¿no? Si le quiero a lo mejor menos, un resampleo a lo mejor a 20, desde el inicio hasta el fin, ahí está, ¿no? Menos muestras. Hay que intentar dejar las menos muestras posibles para que tarde menos el programa, no se demore tanto, no busque puntos, por ejemplo, si aquí hay un punto intermedio que se va por acá afuera, no busque ajustar ese en el local, sino que me dé una solución global. Entonces, yo creo que con ese punto vamos a trabajar bien. Nos vamos a ir ahora a la parte de aquí abajo. Se dan cuenta, hay un donde dice Misfit, es el error, y los modelos generados. Aquí viene una tabla que se va a llenar a continuación. Aquí estamos en Target. Viene acá una pantalla también de log y viene run, que es la parte de correr. Entonces, estamos aquí apenas en Target y en dispersión. Vamos a ponerle aquí status, que es el modelo que vamos a estar calculando, y vamos a ver aquí parámetros. Igual a, ¿no? Aquí hemos estado hablando de que hay algunos parámetros que están conversando con esta curva o que me permiten ajustar este comportamiento de la curva. Entonces vamos a añadir, yo pienso que si aquí ponemos 1, 2, 3, a lo mejor 3 capas o 4 capas, podría ser una buena opción. Entonces, 3 capas y quizá un semiespacio. Vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, 4. Ahí está. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ya. Entonces tenemos 4 capas, bueno, 3 capas y un semiespacio, ¿no? 3 capas y un semiespacio. Entonces, vamos a ver que aquí tiene cómo queremos que se comporte a profundidad lineal, incrementa o decrementa cada una de las capas. En realidad, nosotros como estamos calculando velocidad de corte, vamos todo a linkear, es decir, que el parámetro de la velocidad de onda P, el Poisson y la densidad se fijen o trabajen con respecto a los valores que yo le voy a dar a la velocidad de onda S. Entonces, onda S es como el cerebro y todos los demás van linkeados al cerebro. Entonces aquí dice no linkeado, sí vamos a linkearlo a BC0, que es la capa 0. El siguiente vamos a linkearlo a BC1, que es la segunda capa. Y luego BC2, que es bueno, en este caso la tercera capa, ¿no? También Poisson, vamos a linkearlo a BC0, vamos a linkearlo a BC1. Si se dan cuenta, la parte de linkearlo es quitarle las propiedades de esta capa, de que parta de la cima, o el espesor, o de qué profundidad tiene, ¿sí? Lo que les digo es, no va a ser particular, sino lo voy a definir desde acá. Entonces, cuando yo le doy linkear a la velocidad de corte, me quita estos valores de aquí y me dice, ok, entonces, con lo que tú muevas aquí, en velocidad de corte, se va a modificar todos los demás parámetros. Igual aquí lo voy a linkear a BC0, este lo voy a linkear a BC1, y este lo voy a linkear a BC2. ¿Sí? Y ya. Entonces, todo lo que yo muevo aquí, que es lo que estoy trabajando, o que es el valor que yo tengo, va a hacer que repercuta en todos los demás. Entonces, la densidad no la voy a mover, la voy a dejar ahí la densidad fija. Voy a hacer el Poisson, lo voy a dejar ahí. También lo puedo acotar. Insisto, si conozco los parámetros un poco iniciales, yo puedo ponerlos acá. Vamos a hacer un modelo general. Y el Poisson que corra en todo el intervalo. Y la velocidad de BP, pues también de 200 a 5000. Es un rango muy amplio, pero no pasa nada. 150 de inicial de BS hasta 3500 es muy amplio. Si nos damos cuenta, no llegamos ni siquiera a los 1000, estamos en los 500, pero igual funciona, ¿no? Entonces yo, para que no trabaje tanto, no se encime o no haga modelos o empiece a buscar soluciones en un intervalo donde no están,
yo puedo acotar acá la velocidad de corte, ¿no? Por mucho llega a 900, 1000, quizá por ahí, ya más de ahí ya no espero que se vaya, ¿no? Y la profundidad desde 1 hasta 100 metros, de 1 a 100 metros, entonces es una capa muy inmensa, de 1 a 100 metros, y nosotros podemos ir acotando también acá. Vamos a dejarlo así general. ¿Sí? La idea de aquí es ver que lo podemos hacer general y después nosotros irlo acotando, depende de lo que nosotros tengamos, ¿no? Depende de lo que conozcamos, si conocemos la geología, si tenemos algún dato de pozo, si tenemos alguna idea de cómo se comporta quizá regionalmente esa zona, podemos ir definiendo nuestros parámetros. Entonces ya tengo mis parámetros definidos, acá. Me voy a ir a correr, ya tengo la curva, ya tengo mis parámetros, pues vamos a correr, ¿no? Entonces run, le doy a agregar una corrida, vamos a ponerle corrida 1, iteración, vamos a ponerle 1000, ¿sí? Y vamos a dar otra vez, la seleccionamos, le damos run, bueno, antes acá, nos vamos aquí a status, porque voy a empezar a trabajar, la selecciono aquí, le doy run y le doy start. Aquí me dice remover, ya agregué una o la remuevo, la puedo también borrar. Me dice empezar, detener, limpiar, mostrar, importar modelos, o sea, me da opciones de que yo pueda trabajar con esto que ya tengo acá, ¿no? Entonces, ya la generé y le doy start. Aquí empieza a generarme los modelos, el error, y aquí veo cómo va el error, ¿no? El error ya está en .01 y ha corrido, o sea, va a correr 50,000 modelos. Entonces, mientras esto acaba, pensar que esto se puede hacer a mano, o pensar que esto en una hoja de papel, o pensar que esto quizá Excel lo va a resolver, pues resulta complicado, ¿no? Entonces, darnos cuenta que tenemos errores muy bajos, ya tenemos errores muy bajos, y modelos por correr que pueden ser 50,000, 100,000, ¿no? Hablaba también el profesor en las clases pasadas, 100,000 modelos, 200,000 modelos, ¿no? ¿Qué tantos modelos? Bueno, pues depende de mi sistema y depende también de mis parámetros. Entonces, depende también mi solución y mi error, ¿no? Entonces yo tengo la primera corrida, ya va a acabar, va en 45,000, tenemos 5,000 y ya acaba, ¿no? Listo. Yo también lo puedo detener. Aquí donde dice run, le puedo poner stop. Si le puse de repente 500,000 de modelos, se le pone 0 y en lugar de ponerle 50,000, le puse 500,000, pues esto no va a acabar pronto, ¿no? Depende también del computador, pero va a tardar quizá. Entonces va a llegar un punto en que el error ya no va a bajar más y esto va a seguir corriendo modelos, pero el error ya no va a disminuir. Entonces yo puedo detener también mi corrida. Y ya vi cómo se comporta el misfit y ya vi cómo se comporta en modelos generados. Ahora, yo me voy a ir a seleccionar mis resultados o mi corrida, le voy a dar ver, y aquí me dice los parámetros iniciales. ¿Qué corrida es? La corrida 1, ok. Voy a ver, me da opción aquí de lo mismo que yo ingresé hace un momento, aquí en Targets. Eso que yo ingresé, me dice, ¿qué quieres ver? Ya que corrí. No sabe él que yo solamente ingresé la curva de dispersión. No sabe, o sea, me da todas las opciones. Entonces me dice, ¿qué quieres ver? ¿No? Dispersión, autocorrelación, elipticidad, BPBS, ¿no? En este caso nosotros queremos ver dispersión. Entonces me dice dispersión, ¿con qué error? Entonces yo aquí, por ejemplo, lo que hago es un error, un número arriba del error que yo tengo. Entonces si tengo 0.007, pues le puedo dar 0.008. Entonces 0.089 tiene que ser mayor, porque es el error. Aparte de ahí, o sea, aparte de 0.076 hacia arriba. Entonces si yo le doy 2, pues me va a generar el error 2, ¿no? Acá. Entonces va a ser mucho, puede que haya mucha dispersión o que ni siquiera se acerque a mi resultado. Vamos a verlo ahora. Y aquí, por ejemplo, le pongo 8. ¿Sí? Me dice que en los modos, solo estoy viendo el modo fundamental, entonces solamente el modo 1. Me dice que está en lentitud, le digo que sí, no hay problema. Me dice que si es fase o grupo, desfase. Me dice qué polaridad tiene, el rally, el slope, self rally. Entonces le doy OK. ¿Sí? Y me empieza a generar mi modelo ahora. Si se dan cuenta, como le puse un error muy pequeñito, o sea, le di 0.8, pues solamente me ajusta las curvas o los modelos que se asemejan a la curva negra, que es 0.8. ¿Sí? Si yo le doy un poco más, voy a cerrar esta, voy a darle view, dispersión, le doy, quizá vamos a pasarnos a la siguiente cifra, 1, le doy OK, ¿no? Ahí está, parece que todavía se ve muy bien. ¿Por qué? Porque el error es muy pequeñito, o sea, aquí sí que está muy bien ajustado el error. Me voy otra vez a dispersión, le doy 5 y vuelvo a correr. Obviamente eso se demora más, ¿no? Carga más modelos. Y ahí, por ejemplo, podemos ver
que la parte negra es mi curva y la parte roja es su aproximación y pues me voy alejando es la parte moradita, ¿no? La parte rosita. Entonces, esto yo lo puedo ver en inverso. Y lo que tengo acá en realidad es el ajuste matemático a mi curva de dispersión, que es la negra. Ya vimos que se parece muy bien, o ya vimos que hasta parece que es exacta, sí, está muy matemática, ¿no? Parece que como si de verdad fuera, fuera así la realidad, ¿no? Tengamos en cuenta que no es así la realidad, simplemente es un modelo que logra ajustar este comportamiento, ¿sí? Entonces, ya vimos la vista de la curva, vemos que sí está bien, sabemos que sí podría pasar. Entonces, ahora sí vamos a ver el perfil de velocidades. Le ponemos acá. ¿Qué error le habíamos puesto para este? Vamos a hacerlo para eso. Pues tenemos 0.05. ¿Cuántos modos quieres ver? ¿Quieres ver velocidad de onda P? ¿Quieres velocidad de onda S? ¿Y densidad? ¿Son 3? Sí, muéstrame los 3. No pasa nada. Entonces, aunque la densidad la tenemos fija, ¿no? Acá. La densidad está fija. En este caso, la densidad. La velocidad de onda S y la velocidad de onda P. Y vean cómo esos modelos son muy diferentes, ¿no? ¿Cuál es una solución acá, por ejemplo? La solución acá parece que está un poco definida, ¿no? En profundidad no la logra definir bien, pero acá, pues no lo sé, ¿no? Vamos a ver qué pasa si yo acorto mi modelo. Entonces, view, profundidad, bueno, perfil, punto 0, 1, ya nada más 2, para que no tarde mucho, y ya no va a generar densidad, ¿no? Solamente las velocidades. Si es que las genera. Ya, a ver. View, perfil. Sí, no estaba mal acá, ¿no? Esto era 0.009. No detectó nada, estoy dando 0.001 y eso es menor que el error que yo tengo, ¿no? Entonces aquí vamos a darle 9. De hecho, creo que esto estaba en 1 así. 0.1. Ok. Ya está, ¿no? Entonces podemos ver que la velocidad de onda P tiene problemas en profundidad, pero la velocidad de onda S, que es la curva que yo estoy obteniendo, en realidad la saca del Poisson, linkado a la velocidad de onda S. Parece que mi modelo de onda S tiene una buena solución. Ahora, es importante ponerle también su error. No solamente decir, casarnos y decir, esto ocurre a los primeros 3.54 metros y después hay otra variación a los 7.93 y luego hay otro contraste a los 37 punto y algo, ¿sí? No, hay que tomar en cuenta que hay un error de esto, ¿no? Y que todo viene basado en un error. Entonces, aunque parezca raro dar un modelo que no es cierto, que no es tan cierto, nos conviene muchas veces, ¿no? Porque así a veces el cliente duda un poco de nosotros y eso a veces nos ayuda. No porque estemos mal, sino porque quizá no vaya a encontrar esto que él está pensando encontrar tan estricto, ¿no? Tan directo. Y también acá, por ejemplo, la onda P, ¿no? Entonces ya aquí es cuestión de jugar. Ustedes, ¿dónde está bien el modelo? ¿Dónde no? Yo me quedaría, por ejemplo, con este modelo, acá. Lo cortaría en los primeros 30 metros. Entonces en I, aquí en 104, que se vaya a 30 metros. Y este también aquí lo cortaría a 30 metros. Ahora, ¿cuál es el modelo final o cuál es el modelo que yo voy a poder trabajar? Le doy doble clic, le doy a gráfico, ¿no? Me voy aquí a layer y le doy a la primera, que es el modelo más, el error, que tiene el error mínimo, lo pongo aquí en negrito. Ya está, ¿no? Ya me genera aquí el modelo que yo estoy observando. Si eso no es cierto, si no me aparece aquí el modelo 1 en negro, que puede que no me aparezca, aquí nada más le subo un valorcito, ¿no? Para que se vaya hasta arriba y en realidad están como sobrepuestos. Puede que este negro esté por debajo de todos estos y no se vea. Entonces aquí no me lo aumento 77 y ya queda listo. ¿No? Entonces, ok. Y aquí para saber qué modelo es, pues igual, ¿no? Me doy negro. Ya está. Y ya, bueno, este es el modelo que representa la velocidad de la onda P. Entonces aquí estas imágenes, obviamente le ponen aquí en Y, en I, le cambian los ejes, en Y le cambian aquí a profundidad, le cambian en X a... Entonces está bien. Y la guardan, ¿no? Le ponen también acá el gráfico aquí, su marco. Siempre es bueno que tenga marco. Y ese modelo ya lo pueden ustedes trabajar, ¿no? Ahora, Tools, exportar modelos y guardan los modelos que se calcularon. Tools, salvar reporte, guardan
también todo su reporte, que son sus resultados de esta corrida, ¿no? Pueden hacer las otras corridas que ustedes quieran y seguramente les puede dar otro resultado. Ya vimos la parte de no lineal en la clase. Entonces, posiblemente les da otro resultado y posiblemente el ajuste de la curva sea muy bien si ustedes le ponen otra capa más. Quizá esto se pueda hasta modificar y les ajuste muy bien. Entonces hay que tener también una especie de un criterio ahí de experiencia, pero principalmente criterio de qué es lo que estoy entregando, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta capa 5 metros, puede que sí, o 3 metros, puede que sí, no sé si el FK activo lo pudiera ver y pudiera darme quizá esta resolución. Como estoy hasta 40 Hz, posiblemente me pueda dar esta solución, pero si yo tengo una curva pequeñita, quizá de los 4 a los 15 Hz, esta solución de aquí no creo que ni siquiera que la esté viendo el SPAC o el FK pasivo, ¿no? Tener un poquito acá de criterio de esto, ¿no? ¿Cómo se presenta? Bueno, pues ya ustedes aquí en el vector X le pueden poner aquí 100, en el vector Y en lugar de 1100 le pueden poner 700. Ya aparece un modelo más amistoso, ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces, en lugar de que se vayan en X hasta 5000, se pueden ir hasta 3000, ¿sí? O a lo mejor hasta menos. Hasta 2000 y ahí está, ¿no? Todo está listo, ¿no? Entonces, darnos cuenta que aquí le podemos dar botón derecho, exportar imagen, y voy a guardar yo también acá la imagen, la que tengo. Esta imagen y esta imagen. Entonces, o la solución está acá, o la consecuencia está acá, o lo que tienen que entregar para finalizar es su modelo de velocidad de onda S, su modelo de velocidad de onda P y su ajuste, ¿sí? Su curva de dispersión con su ajuste matemático. Puede que no les ajuste tan bien, no se espanten. Un poco de experiencia. Lo que les puedo comentar es que intenten hacer movimientos suaves, no intenten hacer pics. Si encuentran unos pics por ahí, no es que los quiten, no es que los cambien a su antojo, pero intenten quedarse con movimiento suave, porque estos métodos funcionan suaves, no hacen no van a ajustar esos pics, ¿no? Entonces, como recomendación, si esto tienen así una especie de grecas, difícilmente va a ajustar, ¿no? Pero si tienen un movimiento suave, un comportamiento suave, pues posiblemente tengan mayor éxito. Entonces, entrega esta curva, y esta curva. Y hay dos formas, bueno, hay varias formas, ya no lo voy a sacar acá. Desde la terminal pueden sacar el modelo, pero acá es más complicado. Pueden aquí sacar ustedes el modelo, desde acá, y decir, esta primera capa tiene 180 de velocidad y en 3.2 de profundidad, metros de profundidad. ¿Sí? Después de 3.2 viene una velocidad de 280 hasta los 8.27 o 8, ¿no? En realidad, ya si me dan centímetros, yo creo que le voy a poner, si lo califico yo, le voy a poner mal, ¿no? 8 metros, 8.1, 8. Ya si me dicen 8.423 centímetros, no tiene sentido, ¿no? Porque hay un error. Entonces ya dar el error puntual, aunque pareciera que se ve más exacto, pues termina siendo más erróneo, ¿no? Igual acá, por ejemplo, velocidades de 360 metros por segundo. Ya el 61.97 sale sobrando, ¿no? Entonces 360 redondea un poco la velocidad a la unidad, a las décimas. Y aquí puede calcular el modelo y decir 360 a partir de los 8 metros y de ahí se va hasta los 30 metros. Si se dan cuenta, lo que yo les comentaba corresponde un poco con lo que tenemos acá. La capa o el semiespacio está entre los 400 más o menos, ¿no? Como tenemos acá. 400, entre 400, 500 puede estar el semiespacio. Aquí de repente se expande un poquito más, ¿no? Y la capa inicial, que esperaríamos, tiene 178, ¿no? Que es como por acá el límite. Entonces, con solo yo ver mi curva de dispersión, ya puedo dar una idea de qué suelo puedo obtener, ¿no? O en qué sitio estoy trabajando. Entonces, correlacionar la curva de dispersión con el método de inversión y el ajuste matemático a mis datos obtenidos con estas técnicas de ruido sísmico. ¿Sí? Y yo creo que con esto se terminaría. Yo creo que todo el procesamiento de FK pasivo, efectivo, SPAC, y al final estos modelos, bueno, pues cotejarlos con H sobre B también, a ver si es cierto lo que estamos viendo, si no se parecen, si tienen valor de frecuencias,
y ya empezar a hacer ahí como una especie de interpretación, ¿no? Entre los modelos, la curva y el H sobre E. Recuerda, Rogelio, que también ellos tienen, por si lo quieren ocupar, por si quieren incluir esa información al momento de definir las capas y límites de los espesores, tienen datos del sondaje. Solo bien para informarle, el sondaje es como considérenlo, es una medida puntual en un punto de no más allá de 20 centímetros de diámetro, pincho exactamente en ese punto, con mucho detalle. Lo que nosotros vemos acá es el comportamiento de las ondas superficiales, que toman un volumen. Por lo tanto, no es razonable pensar que van a tener exactamente esos espesores de capa en todos lados, pero les puede servir un poco para determinar qué capas son, qué número de capas que pueden utilizar. Ahora, ojo con bien lo que les dijo Rogelio, traten de definir un número bajo siempre de capas, genera inversiones más robustas, pero quería recordar que tienen la información del sondaje por si se quieren poner creativos. Sí, y con respecto a esto que dice el profe, ustedes pueden, si tienen velocidad del sondaje, pueden desde aquí definir, ¿sí? Si el sondaje ustedes ven, no sé, es una arcilla, una arena o un granito, está entre 150 y 500, 600, ¿no? Ustedes pueden definir aquí sus velocidades aprox para que intente también ajustar sobre esos parámetros en la su curva de dispersión, ¿no? Entonces, aparte de esto, tienen que entregar la tablita, ¿no? La tablita del 0 a 3 metros. La velocidad de onda P la velocidad de onda S es de 3 a 8, la velocidad de onda P la velocidad de onda S es de 8 hacia el semiespacio, la velocidad de onda P la velocidad de... ¿sí? Entonces, eso también no se les olvide que hay que entregar y que hay que estar en su informe. Ese es el bebé creado después de todo esto. Eso, profe. Si tienen dudas, adelante. Gracias, Rogelio. ¿Dudas? Yo no entendí muy bien cómo ver como la velocidad de la onda P y la onda S del semiespacio. Creo que estás muteado, Rogelio. Ahora sí, ya me acabo casi de explicar. Pueden irse acá a Tools, bueno, seleccionan Tools, le dan exportar modelos, y aquí vamos a guardarlo en una carpeta que se llame modelos. ¿Sí? Y aquí le damos modelo y salvar. Si me voy a la carpeta, y le doy modelos, y aquí tengo el modelo. ¿Qué es lo que pasa acá? Me genera toda la corrida de todos los modelos. Ese es el problema de acá. Vean, pero cada una de estas tiene 4 capas, ¿sí? Tiene el espesor, la velocidad de onda P, la velocidad de onda S y la densidad. Esa es para la capa 1. Después la capa 2 es a 17 y tiene la velocidad de onda P, la velocidad de onda S y densidad. Si esto tú lo pasas a un Excel, se va a ver bien, ¿no? Solamente acá no cabe en el WordPad. Pero aquí vienen los modelos. Ahora, estos de aquí corresponden, todos estos que tengo acá en la lista, corresponden a todos estos de acá. Entonces, lo que yo... es un poco complicado. Se tiene que hacer desde la terminal. Si quieres sacar el buen modelo, tienes que hacerlo desde la terminal, pero bueno, ya ahora está un poco complicado. Si alguien quiere saberlo cómo, me escribe y nos contamos y lo hacemos, ¿no? Yo lo que recomendaría para que fuera un poco más sencillo, para que sea más práctico, es que se paren aquí en la cruz negra, tú dejas ahí el cursor y ahí te aparecen los datos. Ahí te dice la coordenada en X, la coordenada en Y. La coordenada X es la velocidad, la coordenada en Y es la profundidad en metros. Entonces yo me paro ahí conozco que a los 3.6 metros hay 176 metros por segundo. Me voy al siguiente cruce y seguramente debe ser la misma velocidad, 3.6, digo la misma profundidad, pero diferente velocidad. Me voy al siguiente cruce, ¿sí? Y ahí conozco también
la profundidad y la velocidad. En este caso, este de aquí van a coincidir en velocidad, pero van a ser diferentes en profundidad. Estos de acá horizontales van a coincidir en profundidad, pero van a ser diferentes en velocidad. Entonces, la capa 1 tiene un espesor de 3.6 metros con 180 de velocidad de onda S. La capa 2 tiene un espesor que va desde 3.5 hasta 8.37, con velocidad de 280 metros. Y el semiespacio parte a partir de los 8 metros de profundidad con 360 y se va hasta el final con 360. Entonces yo creo que es más fácil desde aquí llenar una pequeña tablita de primera capa 1 o espesor 1, capa 1, velocidad de onda P, velocidad de onda S, capa 2, velocidad de onda P, velocidad de onda S y así. Un poco como está acá, ¿no? Como está aquí. Así, lo puedes sacar desde acá, pero porque son todos esos más complicados, ¿no? Sí, perfecto, muchas gracias. A ti por la pregunta. Bueno, si tienen más dudas o no, pues, nos escriben a Kellen o a mí y les ayudamos. Eso, profe. ¿Consultas? Bien, no habiendo más consultas, lo que haremos entonces, ya, bueno, Rogelio ya les dijo que lo que tenía que presentar, solo si les puede recordar esa parte para la presentación de esta clase en particular. Sí, vamos a esto con su marquito y con sus letras bien. Vamos a exportar estas imágenes y vamos a llevarla a donde dice modelos y vamos a poner aquí dispersion, ¿sí? Y guardamos. Ahora, vamos a ir a esta imagen, div igual exportar imagen y le vamos a poner BS, guardar. Tarda un poquito, está cargando cada una. Me voy a BP, le doy otra vez salvar y no, le doy acá salvar y lo guardo como BP. Entonces ya tengo estas tres, la curva, los modelos, la solución, y ahora sí, cuando yo las vea, esto es lo que ustedes van a entregar, ¿no? Van a entregar esa curva, ese ajuste, van a entregar el modelo de BP, van a entregar el modelo de BS. ¿Sí? Ya ustedes saben si le modifican los límites en X, eso sí, que vaya hasta, yo les recomiendo que vaya hasta los 30 metros. Porque si se dan cuenta, ya más baja frecuencia, ya no tenemos tanta resolución. Tanto no hay resolución que nos manejo desde la capa 10, ya nos dice como, ya no, quién sabe qué pasa, ¿no? Y hay a veces mucha dispersión a profundidad. Entonces, y haciendo como alusión al BC30, pues yo creo que por acá podríamos definirlo, ¿no? Y esa, aunque se vea fea, aunque parece que está fea, pues representa la realidad, ¿no? Representa que la velocidad de la onda P no es tan exacta cuando estamos calculando modelos de velocidad de onda S, y como solamente no tengo ningún parámetro fijo, todo es variable, bueno, pues en realidad como todo es variable, pues juega entre todo el límite y me hace este tipo de barrido, ¿no? Si yo defino mis parámetros un poquito más, el Poisson, los límites de velocidad de onda P y onda S, pues el BP dejaría de pensar que puede estar en los 2000, si yo lo acoto, y a lo mejor yo le pongo que está entre 500 y 1200, entonces solamente va a jugar en este rango, ¿no? Sin pensar que pudiese dar una solución en los 2000. Entonces van a entregar estas tres, su curva, su ajuste, velocidad de onda P, velocidad de onda S, así como está, con su marco, bueno, profundidad acá, y a este le falta su marco, ¿no? Y esta también le falta su marquito, y su española. Y eso, listo. Bien, gracias Rogelio por tu presentación, la segunda del día ya, pero no para ellos por lo menos. Solo para aclarar dudas, ya terminamos lo que es el contenido de este módulo.
Hoy día les voy a publicar, bueno, Rogelio va a publicar las preguntas de la presentación que vimos al inicio para que las respondan y tienen una semana para entregar las figuras que le acaba de recordar. Y también voy a publicar el enunciado del trabajo final, que va a tener como plazo una semana a partir del jueves, de este jueves de esta semana, les vamos a dar una semana, o sea, aproximadamente 10 días a partir de hoy, para que entreguen el trabajo final. Y ahí ya terminaríamos con este módulo. ¿Alguna consulta antes de finalizar? No habiendo más consultas, vamos a detener la grabación.